título Mímesis, Catarsis e Inspiración, el camino del decir poético en el pensamiento de Platón y de Aristóteles. Para que nuestros invitados tengan la mayor cantidad de tiempo posible, solamente me limitaré a decirles que me siento muy contento, me siento muy personalmente lleno de poder compartir esta mesa con estos dos invitados, quienes han sido compañeros no solamente de estudios, de trabajo en algún momento también, sino que han sido compañeros de vida, ¿no? Entonces este momento es importante, ¿no? Muchas gracias. El orden en el que expondrán será en primer lugar el doctor Víctor Hugo Rivas, a quien presentaré, una vez que haya terminado, el licenciado José María Camacho. Víctor Rivas es licenciado en Filosofía por la Universidad Panamericana, es maestro en Filosofía por la Universidad de Anáhuac y el Instituto Balmes de Barcelona, doctor en Historia del Pensamiento por la Universidad Panamericana. Está especializado en la relación entre la poesía y la filosofía en el pensamiento platónico. Actualmente es profesor investigador de tiempo completo y coordinador de Ética y Pensamiento Filosófico en el Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE. Ha sido profesor de Ideas e Instituciones Sociales y Políticas 1, 2 y 3, Problemas de la Realidad Contemporánea 1, del Departamento de Estudios Generales del Instituto Autónomo de México, de 2014 a 2023. Esperamos que vuelva a hacerlo muy pronto. Ha sido profesor para la Universidad de Anáhuac en el área de Humanidades, así como también ha impartido cursos de divulgación filosófica para el Museo de Memoria y Tolerancia, la USEM y Casa Tomada. Además de la docencia y la investigación, ha trabajado como VP creativo para agencias de publicidad y comunicación organizacional. Ha publicado poesía y reseñas sobre obras cinematográficas y álbumes de música contemporánea. Les pido un fuerte aplauso. Bueno, buenos días. Buenos días. Ya, ahí está. Buenos días a todos, muchas gracias, buenas tardes más bien. Pues gracias por venir. También, igual que dice Alfredo, es un honor estar acá por muchas razones, como volver a un lugar en donde he estado presente durante 10 años continuos y nunca pensé decirlo, pero me siento en casa, volví. Pero bueno, espero regresar formalmente pronto. Y también el gusto enorme de escuchar a Alfredo. Él es menos cursi que yo, pero nos conocemos desde los 18 años y a José María desde sus 14. Entonces, pues, y nunca hemos estado en una mesa de este calibre. Entonces es un día especial. Nosotros no consumimos nada, entonces en la noche festejaremos prudentemente, pero esperen las fotos. Bueno, pues gracias por venir. Lo que queremos, José María y yo, es tener una conversación de formal a informal y que participen con preguntas que puedan aportarnos algo y aprender juntos. Vamos a hablar de filosofía y poesía y bueno, tenemos unos textos preparados para ustedes. El blues es un ritmo musical que nació a finales del siglo XIX en el sur de Estados Unidos de América. Este ritmo y canto proviene de la profunda y pura emoción de los hombres y mujeres afroamericanos que laboraban como pescadores de algodón, sirvientes en haciendas o bien usados como esclavos, particularmente al sur de aquel país. Robert Johnson es el abuelo del blues, una de las formas, en cuanto a su lírica, más dulces y amargas dentro del género musical del rock and roll, y sencillas en cuanto a su composición musical. Se cuenta que Robert, siendo aún muy joven, estaba desesperado porque no podía tocar con maestría su guitarra eléctrica. Para un sujeto como él, negro, natural de Mississippi, nacido hacia 1911, era necesario sobresalir en la comunidad musical del Delta del Río. Así que, tras no poder explotar como deseaba, en un cruce de caminos a la medianoche, pactó con el diablo. Daría su alma a cambio del dominio y maestría en la guitarra. Robert
comenzó a tocar como un endiosado o endemoniado. Cruzó todo el sur de Estados Unidos y se hizo de un gran nombre. A los 27 años de edad, él sí fue el primero. Y después de haber grabado solo 29 canciones, murió envenenado por un whisky casero hecho por un moonshine. Robert Johnson, o Orfeo, los que gobiernan la lira y tienen finales trágicos, se comunican con deidades, espíritus, lo que sea, pero cuyo contacto con el más allá les reditúa un bien y un mal. Robert cargaba la pena cultural de ser negro, raíces de esclavo, de vejado, minoría desprestigiada, representaba con su arte los sentimientos íntimos de su gente. Él era el universo expresando lo que todos los individuos albergaban en su interior. Un Orfeo negro que visitó el infierno. Otros, antes, hicieron lo mismo. Gilgamesh, Cristo, Hércules, Agustín de Hipona, Little Richard, Nick Cave, Bob Dylan, La Pizarnik, Amy Winehouse, Elvis. Parece que el infierno o inframundo es en donde habitan modos de complacer los deseos de los desdichados. Flota en un imaginario colectivo casi universal la idea de errar hacia otro lado en pos de algo que reconvenga, cubre y eternice los más profundos deseos a través de un pago o intercambio con un dueño que lo decide y lo concede todo, que no es Dios, es algo que domina la naturaleza de los poetas, conoce sus debilidades. Escribe Robert Johnson en su Me and the Devil Blues. Early this morning, you knocked upon my door. I said, hello, Satan. You said, I believe it's time to go. Debe haber belleza en esto. Debe haber verdad también. ¿Qué fue primero, la poesía o la filosofía? Ambas actividades son el pináculo, junto a la ciencia, de la inteligencia y el espíritu humanos. La epopeya del rey de Uruk, Gilgamesh, la Ilíada Homérica, el poema ontológico de Parménides, son cantos que narran la naturaleza humana, desde lo mundano hasta lo metafísico. Al humano le gusta cantar y contar historias. Ese producir poético, diría Aristóteles, está presente en la historia desde que el humano vio la realidad y se dio cuenta de que esa misma realidad tiene capas y capas que hay que ir quitando, como si fueran velos, más de 7 seguramente, en una danza dura, cadenciosa, entre el intelecto y el objeto, un ritmo que, si se doma y entiende, otorga el poder de ver más allá de lo evidente, para así ver cara a cara el nomen. El cantar, la realidad, es un medio de conexión con quien sea, con lo divino, con los otros, con uno mismo. Pero es un vínculo particular e infinito del humano con el universo. Cantar convierte en sagrado lo profano y en profano lo sagrado, y así espiralmente se teje un devenir constante y bello. La poesía adquiere un espacio tan propio y perenne que parece primigenio con natural. Podríamos enunciar la poesía como un pensamiento mágico, mítico, fantástico, constructor de lenguaje y figuras, creador de modelos, formador de carácter, o bien como ese modo de decir belleza, verdad, manera particular de inventar los productos del yo. El hablar poético no es necesariamente ni por definición una serie de palabras hilvanadas con sonoridad edulcorante para el oído. Tampoco es la poesía un rival eternamente enfrentado contra la filosofía. No hay pugna, ni lucha, ni oposición. La poesía ha sido una acompañante colateral, cercana, paralela a la filosofía. Los objetos de cada uno de estos haceres son tan nobles que sería absurdo pensar en su contraposición. La necesidad de hallar la verdad, ese telos, finalidad, fijo que la indagación filosófica se ha propuesto, la ha encumbrado en una posición altísima, seria y motora del día a día histórico del humano. Quizá por ello sea que ante cualquier intento de otro saber, hacer una investigación que logre expresiones diversas, lenguajes y mundos nuevos, se genera una discrepancia, un celo. Platón ha mostrado en su diálogo Ión que la verdad está ligada con lo divino, es decir, que tanto los filósofos como los poetas son los que rondan ese premio luminoso que es la verdad. Debemos regular y entonces cambiar el sistema educativo, instrumental y científico y enfocarnos en que nuestros hijos, estudiantes y personas en general y la filosofía.
Dice que sí. Dice que sí. Ha sido claro Platón en su República que no quiere poetas ni poesía en su estado, pero no quiere a aquellos que son tradicionales. Platón está armando un sistema total, integral, de lo metafísico a lo político, no quiere fallas. Nada que distorsione el fin último de la polis será bienvenido. Esta es la razón por la que a lo largo de su obra se presenta la temática y se le cuestiona nada más al acercarse. No a los poetas, no a la poesía. Sí a ellos, pero únicamente si nos quedamos con una revisión recurrente y con una expuesta en República y Leyes. Si en la poesía, esa poesía homérica, vieja, recae el carácter formativo de la paideia corriente, quiere decir que ésta deberá velar por fijar elementos religiosos normativos, doctrinales, no aceptados por Platón para su estado ideal. Pero Platón nos da más margen de maniobra. Nos presta banquete, nos presta Fedro. En estos diálogos nos cuenta que es a través de una mímesis peculiar que los poetas deben tener presencia, pero no entendamos mímesis como fotocopia de lo que los Homeros y Hesiodos nos dicen que sus dioses dijeron. Esos múltiples y truanes apologetas del crimen, la vejación, hacen y cuyos pasos nadie dejaría a sus hijos y jóvenes seguir. Platón pide erradicar la hegemonía de la tradición antigua e introducir un nuevo modelo, un adecuado modelo, neoparadigma del decir, de una mímesis no repetidora, sino que desate y explicite lo bello, lo armónico, lo que puede conducir al escucha, lector, espectador al abandono del mundo sensible es lo deseado. Copiar no lo decadente, sino imitar lo bello y lo verdadero. La poesía bienvenida no es aquella que incita al vicio a los niños, a la cobardía, a la persecución de fama, dinero, honor, tibieza, como en una letra cualquiera de reggaetón, salsa, blues, country, rap, K-pop o soul. El poeta bienvenido no es aquel que pretende dominar o ser experto en todo, sino el que arenga a seguir desde su experiencia personal lo universal, es decir, lo bello y lo verdadero, entendidos como auténticos y honestos. Hay una paradoja en mi querido ateniense. Para romper lo ortodoxo, Platón pretende introducir otra ortodoxia. Parece que de pronto es un gran transmutador de valores que impone nuevos, pero estos no son sino un modo más de acartonamiento 2.0. Cuando Platón era joven, fue poeta. Después, tomó el andar desde el filosofar. En sus primeras indagaciones filosóficas orientadas a la verdad, él mismo se enfrenta con la idea de que la poesía tiene un modo distinto, un mollo especial, un charm peculiar, un duende único. La poesía debe quebrantar la paz, el arte debe incomodar para poder acomodarse de nuevo y así trazar una espiral que avanza infinitamente. Pues así es el interior y la multiplicidad de voluntades, saberes y quereres humanos. Moverse para no estancarse. Esto lo debió saber Platón. Un pensador como él no iba a conformarse con una exposición somera de lo que son los poetas y de lo que no son, o de lo que debe y lo que no debe decir la poesía. Si la poesía tan presente en la vida humana es reducida a solo un acompañamiento estético sonoro, no sirve de mucho, pues pronto se hubiera sustituido preferentemente por sonidos de la naturaleza, en principio más precisos y sin intenciones educativas o sociales. El papel de la poesía, su ejercicio, debe ser algo que permita cambio, evolución, conocimiento dentro y fuera del humano, un crecimiento. Y esto, sabemos, incluye trabajo, curso, incomodidad. El humano es libre, penante, queriente de seguir sus propios modelos y de limar sus inquietudes. Todo el tiempo, todos los días. No es posible así una poesía que únicamente tienda a esa virtud deseable, sí, pero es insuficiente. Los poetas y las poetas abordan desde ángulos diversos la búsqueda de la verdad, unas veces atravesados por el dolor, el sufrimiento, la ausencia, otras por el ennoblecimiento de valores, de himnos al amor, lo bello. La poesía bella y buena será aquella que se acerca al sujeto mismo, a su interior, una terapia del alma que logre sanar, mantener en salud, purgar, limpiar, curar, festejar, cubrir, analizar y decir verdad. En algunos pasajes de los diálogos Guión y Banquete, la poesía imita lo divino cuando se enraiza en la frescura y pureza del decir, en la honestidad de la adecuación entre lo que se piensa, se siente
y se canta. Esa adecuación donde el carácter divino habita es la vía hacia la verdad. Si la poesía es provocada por lo divino, debe estar empapada de verdad. Si lo divino y la verdad son compatibles, también la intención honesta, la introspección del poeta y su claridad en el decir sonoro, simbólico y literal lo serán. La inspiración, dice el de Atenas, cuyo sinónimo es el término entusiasmo, que a su vez contiene la raíz del término griego enteos, es decir, endiosado, es esa pócima que los elegidos reciben y que les enerva para decir lo que todos vivimos, pero de modo poético. El poeta está endiosado, inspirado, arrobado, lleno de Dios, en ese estado de frenesí y arrebato de sí mismo. Por ello nos rebasa y nos da la vuelta y nos ve a la cara y nos dice de cosas. Si una sociedad censura los cantos de los poemas que rascan y rastrean los productos del autoconocimiento de la mente y el espíritu humanos, si prefiere que esa indagación sea no sostenida, sino derribada, tendremos individuos acotados, presos de sí mismos. Además, sin ese tipo de cantos, otros no podrán acercarse a ver luces que ayudarían a curarse o seguir conociéndose. La cotidianidad nos enseña que la perfección moral se trabaja, se consigue poco a poco, así también el ánimo sensato. Lentamente, con los años, con la experiencia, con el escuchar o hacer poético, un sujeto se conmueve hacia mejores estados. Es en la mesura y regulación del deseo y la ira donde la unidad y el dominio de sí mismo juegan en libertad. Hay que acostumbrarse a lo bello. El influjo de la poesía debe recaer en un mejoramiento en los regímenes políticos y la vida humana, curar la polis exterior y la polis interior. El poeta tradicional imita burdamente. El poeta que necesitamos es el que se acerca a la verdad. No importa el medio, no importa el ritmo, el beat, no importa entonces si es reggaetón, salsa, cumbia, guaracha, zarzuela, blues o no guaguanco. Imitar con el canto aquello que es en sí mismo significa no estar en lo aparente, en lo frágil. Un riesgo que siempre la mímesis ha contenido es que la imitación de lo aparente es una copia de la copia de lo puro. Es degradado. Por ello no es sensato que los poetas sean esos que repiten. No son rapsodas, son hacedores. Son lo más cercano a lo original. Dado que aquello que habita el mundo eterno es en sí y por naturaleza su expresión humana, ya es rebajado. El poeta habla en el umbral del ser, porque está inspirado fuera de sí. En el Fedro platónico hay con claridad expresiones platónicas que nos ayudan a apuntalar la idea de que el poeta inspirado es ese que se necesita para alejarse del proyecto político y utilitarista, ortodoxo, acartonado y lento, poco pedagógico y libre de república. Lo divino, lo bello, pues, se conoce con la locura, el entusiasmo, la inspiración divina. Cito a Platón. Hay un tercer estado de posesión y de locura procedente de las musas que, al apoderarse de un alma tierna y virginal, la despierta y la llena de un báquico transporte, tanto en los cantos como en los restantes géneros poéticos, y que, celebrando los 1000 hechos de los antiguos, educa a los que van de venir. Pedro 2:45, fin de cita. El poeta lleno de divinidad será el urgente, emergente y presente en la polis. En nuestros días, entiendo ese endiosamiento como un estar lleno de uno mismo, tras el conocimiento, reflexión, introspección y lucha, poseerse, ser uno mismo en sí mismo de la mano de la poesía. Los poetas, como los amorosos del poeta Jaime Sabines, son locos, solo locos, sin Dios y sin diablo. Hay una poesía filosófica que accede al mundo eterno y que es exclusiva para los no tradicionales. Esa a la que los filomusos tienen sitio. En el escalafón de las almas juzgadas por Adrastea, el poeta entusiasmado tras haber entrado en el séquito de la divinidad ha llegado a vislumbrar alguna de las verdades. Si esa alma por alguna desgracia no logró permanecer ante lo bello eternamente, aterriza en el mundo sensible, ya sin alas, y por la ley de Adrastea, cito, le irá bien la vida de un poeta o la de cualquier otro dedicado al arte de la imitación. Fin de la cita. Quien hace poesía habita con algunos de sus poemas,
la posibilidad de decir verdad y expresar belleza cuando ha trazado un proceso de experiencia, reflexión y conocimiento de sí mismo. Quien nace domina las palabras, conoce la técnica del decir, hilvana con creatividad sus intenciones para conectar una emoción, idea o deseo, con modos profundos, elocuentes, armónicos e impactantes del decir, tanto para sí como para nosotros todos. El arco y la lira, esos objetos que Octavio Paz llama manipuló literariamente, son dos elementos con los que se allana el espacio desde la tensión para lograr un impulso. Para moverse hay que estar estático y romper la tensión con fuerza. Un arco tenso genera movimiento si se le suelta. Penetra la flecha del objetivo si es correctamente practicada su técnica. La cuerda de la lira, con la técnica adecuada, hará poesía, canto, son. Una docena de arqueros profesionales atinarán en el mismo objetivo, no así una docena de poetas logrará el mismo verso o figura bellos. Abro cita de Octavio Paz. La poesía es conocimiento, salvación, poder, abandono, inspiración, respiración, ejercicio muscular, plegaria al vacío, diálogo con la ausencia, el tedio, la angustia y la desesperación la alimentan, oración, letanía, epifanía, presencia, exorcismo, conjuro, magia, sublimación, compensación, condensación del inconsciente, expresión histórica de razas, naciones, clases, experiencia, sentimiento, emoción, intuición, pensamiento no dirigido, hija del azar, fruto del cálculo, arte de hablar en una forma superior, lenguaje primitivo, obediencia a las reglas, creación de otras, imitación de los antiguos, copia de lo real, copia de una copia de la idea, locura, éxtasis, logos. Fin de la cita. Hay poetas y cantantes que cantan, hay mejores y peores, pero es contundente la dedicación que interrumpe nuestro andar cuando la voz del poeta dice, oye, entra, escucha. Las casas, habitaciones, posilgas, cuartos, palacios de las y los poetas tienen las puertas cerradas y abiertas para quienes quieren pisar y pasar, escupir y escapar. Nos construyen un pasillo, nos conducen con su sonoridad hasta alzarnos desde el silencio, nos dicen que callemos, o bien, después de lo suyo, lo mejor es empacar el silencio y habitar en un infinito particular. Para cerrar, un par de ejemplos de poetas endiosados. En Fernando Pessoa reposan y respiran cerca de 200 heterónimos, porque él mismo rechazaba la idea de seudónimos, una antología viviente de él mismo. Su yo se fragmentaba y pasaba a ser una ficción. Este poeta de puerto, de entrada al mundo europeo o de salida, como se quiera ver a Portugal, se permitía ser un francotirador de poesía desde múltiples locaciones, ángulos y sobre todo objetivos. Es posible que su fama, la superficial, sea un efecto de esos nombres variados con los que firmaba su producción literaria. Es posible también que la plasticidad creativa de su inventario nominal haya otorgado muchas visiones acerca de muchas realidades. No es un poeta con personalidades aisladas unas de otras. Es un solo poeta con muchos nombres, es todo. Su vínculo con el arrobamiento y la verdad adquiere multifurcación, pues sus tantas hojas provenientes de un mismo tallo abrevan de los rocíos que a su vez son gotas que al final humectan la misma flor completa. Es citadino, agrario, rural, huele a bus, a tranvía, tabaco, sexo, academia. Es caminante, amante, oficinista. Lo que quiso ser fue un fingidor, un fingidor. Quien finge lo hace desde sí mismo, a su modo, no de otro modo. La máscara se porta como uno sabe hacerlo. Actuar desde el yo que uno es. Los roles serán tantos como se desee, pero la postura, el andar, la mano que sostiene la taza se sostiene del mismo modo, ya sea un esgrimista o un manco. Cierro esta parte de Pessoa con un pequeño poema suyo. Está en portugués, pero se entiende perfectamente. O poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é o dor que de veras sente. Los gobernantes tienden a imponer su visión del mundo,
a sus gobernados. Algunos nunca la modifican, otros se aprovechan de saberes que no saben los otros y así imponen su mano. Las palabras, cuando provienen de los dirigentes de pueblos, deben ser procuradas, pensadas. Los modos y medios de comunicación transportan ideas que permanecen poco o mucho. Depende del receptor, del mensaje, de la intención y, claro, de la belleza. Estamos hablando de Nezahualcóyotl, un poeta que habitaba desde niño entre dioses, tocado por ellos, abandonado nunca por ellos. Cita: jugaba Nezahualcóyotl y cayó dentro del agua, pero llegaron algunos dioses y lo sacaron. Lo llevaron hasta la cumbre del monte de las sutiles nieblas. Allá logró de ellos una gracia. Lo embadurnaron con la sangre de las víctimas, con el agua del ardor divino, y estas palabras le dijeron: tú serás, lo decretamos, por tu mano la ciudad, hasta Potzalco, será asolada. Inmediatamente lo llevaron al sitio en que había caído y de las aguas salió. Fin de la cita. Termino, es lo que tenemos, un Tlatoani, poeta protegido, guiado, tocado por los dioses. Su palabra es niebla y agua, verde y florida. También entonces llena de verdades que la soltura ancestral y divina regala a los elegidos. Termino con un poema de Nezahualcóyotl. No acabarán mis flores, no acabarán mis cantos. ¿A dónde iremos donde la muerte no existe? Mas por esto viviré llorando, que tu corazón se enderece. Aquí nadie vivirá para siempre. Aun los príncipes a morir vinieron. Hay incineramiento de gente. Que tu corazón se enderece. Aquí nadie vivirá para siempre. Gracias. Agradecemos las palabras del doctor Víctor Rivas. A continuación les presento al licenciado José María Camacho. Él es licenciado en Filosofía por la Universidad Panamericana. Está en proceso de titulación de la maestría en Apreciación y Creación Literaria, CASALAM. Es autor del libro de cuentos Los que hablan a gritos, de 2015, y de las novelas Interruptus, de 2016, y Después de matar al oso pardo, de 2017. Ganador del Premio Internacional de Narrativa Manuel Altamirano en 2017, fundador y director hasta 2022 de la librería Casa Tomada, socio y director de estrategia de Delicateza en Estudio Creativo, profesor en la Escuela de Escritores de México y colaborador de revistas como La Tempestad, Lubina y Gato Pardo. Hola. Bueno, primero, muchas gracias por invitarme. Normalmente yo no participo en muchas cuestiones académicas, yo no soy académico, ese es lo primero que quiero decir. Aunque tengo siempre problemas con eso, porque cuando estoy, por ejemplo, en la maestría que es de letras, presento mis ensayos, siempre me dicen que son muy académicos, y cuando me han invitado a algo académico siempre me dicen que son muy literarios. Y bueno, la verdad yo no estoy muy interesado en esa esquizofrenia de los géneros. Yo creo que en el fondo lo que vamos a discutir, bueno, primero, no te agradecí, perdón, agradecerle al doctor Alfredo, que nunca te había dicho doctor Alfredo, a Alfredo y a Víctor por invitarme a la charla. Yo creo que en el fondo lo que estamos discutiendo, lo que vamos a discutir, yo también traje un textito, ahorita se los leo, es si la literatura es una rama de la filosofía o si la filosofía es un género literario. Yo nunca he podido responder esa pregunta. Es una pregunta que siempre enoja a todo el mundo, pero yo creo que siempre va a ser pertinente. No esperen ni mucho orden ni mucha academia en el texto que voy a leer, pero a ver qué les parece. Yo hice mi tesis en la licenciatura sobre la poética de Aristóteles y sobre Octavio Paz, justamente dos personajes que mencionó aquí Vic. Y un poquito, creo que lo que nos va a interesar más para tratar de responder la pregunta que les hice hace un segundo, va a ser cómo aborda Platón y Aristóteles la posible respuesta. Yo creo que ninguno termina de dar una respuesta contundente, pero ya lo hablaremos después. Bueno, acaba.
Junto a los libros de Faulkner, en un aparador de una de las miles de librerías Gandhi que hay en este país, encontré colocado un libro de un tal J. Fernández. Junto a El ruido y la furia, descansaba un título de autoayuda con la promesa de cambio radical de vida en apenas 15 días. Por supuesto que nadie espera que en librerías Gandhi sepan diferenciar la calidad o la importancia de un título comparado con otro. Simplemente los han acomodado ahí por un orden estrictamente alfabético, pero el hallazgo me hizo pensar en la dificultad de una clasificación universal de la literatura en pleno siglo XXI, después de la abrumadora cantidad de títulos que existen hoy. Hace poco, Carmen Riera, académica de la lengua española, dijo que en España hay más escritores que lectores. Esto claramente es una hipérbole, aburrida además, porque supone que no hay una diferencia entre las personas que escriben y las que son escritoras o escritores. Y eso es, creo que lo que está en el fondo de la pregunta que me voy a hacer a continuación. En la antigua Grecia no existía explícitamente una problemática para la formación de un canon, es decir, para decir qué obra literaria, por llamarle con un término anacrónico, era mejor que otra. Por supuesto que había parámetros para clasificarlas, pero el arte, al entenderse como una imitación de la naturaleza y de la realidad, el juicio sobre su calidad puede ser razonablemente objetivo, es decir, se parece más o se parece menos, punto. Entonces la obra es mejor o es peor. Se llegó a un grado muy importante de maestría, por ejemplo, en la escultura de Policleto o en la de Fidias o Mirón, una técnica que se perfeccionó con velocidad y que no se volvería a ver jamás, quizás hasta el Renacimiento, ¿no? La tragedia, sin embargo, escapó rápidamente del análisis desde la mera imitación. Aristóteles escribió su Poética y en ella presentó una idea distinta del arte a partir del análisis de la tragedia. Los poetas, sostuvo, son distintos a los historiadores, sí, pero no menos importantes. Aristóteles analizó la tragedia griega desde dos puntos de vista, con el orden que siempre lo caracterizó, desde su naturaleza y desde su finalidad. Esto es palabras más o palabras menos, desde su esencia o causa formal y desde su teleología o causa final. Empecemos primero con la naturaleza. Desde su naturaleza, la tragedia o la poesía es definida a partir del término mímesis, que no significa literalmente imitación, o sí, pero no una imitación pasiva. Aristóteles sostiene que los poetas imitan la realidad, tanto el fenómeno como el sujeto, términos anacrónicos otra vez, a partir de una imitación creativa. Aquí entra en juego el término de lo posible, que es también lo verosímil. El poeta es diferente que el historiador, dice Aristóteles, no porque haga versos, sino porque narra las cosas de un modo distinto. No narra lo que sucedió, sino lo que podría haber sucedido. No narra la particularidad de los hechos, lo que le ha sucedido tal día a Alcibíades, por ejemplo, sino la universalidad de la posibilidad. Heródoto narra lo que sucedió, dice Aristóteles, sin importar aquí si lo hace en verso o en prosa. Incluso el mismo Aristóteles dice, aunque toda la obra de Heródoto estuviera en prosa, en verso seguiría siendo historia, ¿no? Y Sófocles narra lo que podría haber sucedido. Ahí está la distinción, ¿no? La posibilidad es universal. Son, dice Aristóteles, cito, la especie de cosas que podrían suceder a una especie de personas. O sea, no son cosas que le sucedieron a una persona, sino el tipo de cosas que podría haberle sucedido a un tipo de personas. En la creatividad, es la creatividad la que permite la posibilidad. Ahí radica la universalidad de la narración. Los espectadores de la tragedia no asisten a la historia de Edipo, que no ha sucedido realmente, sino a la posibilidad de que eso le haya sucedido a un hombre. En el alejamiento de lo particular está, por definición, el acercamiento a lo universal. Hay ideas, no datos. Desde su finalidad, ahora, esto es desde su naturaleza. Desde su finalidad, la tragedia, o la poesía o la literatura, insisto, es definida a partir del término catarsis. Aristóteles cree que asistir a la representación de una tragedia en el anfiteatro permite a los espectadores hacer catarsis con sus emociones negativas, es decir, purgarlas. Catarsis significa purga, literalmente. El espectador vive esas emociones nocivas para el equilibrio del alma, para la salud anímica, si se puede decir, de modo que se libera de ellas en la recreación del evento. Algo que sucede también con ritos religiosos, una representación que genera un efecto, aunque atenuado, semejante a lo que habría sido vivir en carne propia esas vicisitudes. En pocas palabras, ponerse en los zapatos, en las sandalias del otro. Aquí vuelve a ser clave el término verosímil. Si la trama de la tragedia
o la representación de los actores, o la creación de esos personajes, de esos actores, no son creíbles, la catarsis se dificulta. Por lo tanto, es muy importante que esta imitación creativa sea verosímil. Si no te enganchas, pues no lloras, básicamente. Platón había expulsado a los poetas de su república, como nos dijo aquí Víctor, porque desencadenaban los sentimientos y las emociones, reduciendo las armas racionales que servían para controlarlos, justamente. Aristóteles, en cambio, encumbra al gremio de los poetas por una aproximación opuesta al mismo efecto del arte. El arte descarga emotividad, no nos carga de ella, y la emoción que provoca no perjudica el alma, sino que la cura por medio de la purga. Esto significa que la tragedia, la poesía, la literatura, tienen una finalidad clara, racional, incluso terapéutica, una finalidad deseable y buena. Cuando se le asigna una finalidad racional, el criterio para diferenciar una obra buena de otra mala, y por ende un autor o una autora buena de otra mala, es mucho más sencilla. Pero cuando se entiende la literatura como un quehacer estético, una finalidad racional, se complican. En efecto, ¿bajo qué criterio pretendidamente universal podemos decir que un autor o una autora es mejor que otro? ¿Qué obra debe considerarse mejor y cuál peor, sin reducir el argumento a un me gusta más? ¿Por qué siento que es un error imperdonable, un sacrilegio, colocar en la librería la obra de Faulkner junto a la de J. Fernández? Se ha dicho muchísimo sobre este asunto, pero hay un punto de quiebre en la historia del pensamiento occidental, que es la ruptura del romanticismo. Schiller distinguió entre el poeta ingenuo y el sentimental. Decía que en la antigüedad la poesía era ingenua porque el autor simplemente escribía sobre la naturaleza de un modo pasivo y descriptivo. En la modernidad, asegura, la cosa es distinta. Los poetas son ahora sentimentales. Describen y reflexionan sobre la naturaleza, sí, pero también reflexionan sobre el sentir humano. Hay una especie de giro copernicano en el objeto de la poesía. Ya no son solo los dioses y las estrellas, sino que ahora es lo que esas cosas y personas y dioses nos hacen sentir. El objeto del poema es ahora el sentimiento que produce en el alma. Un poeta sentimental, asegura Schiller, es quien hace esta reflexión de una manera más profunda, acercándose mucho a la idea de la conmoción poética, de lo sublime. Schopenhauer, aquí me voy muy rápido en unos brincos gigantescos en el tiempo, Schopenhauer se atrevería después no solo a definir lo sublime, separándose en su definición de Kant y de Hegel, sino a clasificarlo con una gradación, yendo desde el sentimiento de lo bello, por ejemplo, la luz reflejada en una flor, ese es el ejemplo que pone Schopenhauer, no me culpen, hasta el sentimiento de lo más sublime, la contemplación de la extensión del universo, por ejemplo. Pero por más que definamos lo bello y lo sublime, si aceptamos la idea de que la literatura es algo más que la simple técnica cuantificable de transmitir ideas a partir de contar palabras, la tarea de encontrar un criterio para separar los buenos autores de los malos es francamente ardua, acaso estéril. Muchos escritores actuales, encumbrados por la crítica literaria, por la opinión pública o por las editoriales con una agenda comercial, suelen coincidir cuando se les pregunta acerca de su propio oficio. Un gran escritor o escritora suelen responder: es aquel que logra tocar las fibras más íntimas del ser humano, su esencia, su naturaleza. Es decir, que aborda, no en la anécdota, sino en el fondo, los temas universales del ser humano. Yo estoy de acuerdo, en principio, con esa consideración, pero siendo sinceros, sigue siendo muy ambigua. ¿Qué significa las fibras íntimas del alma? ¿O cuál es la esencia o la naturaleza del ser humano? O sea, si nos estamos preguntando por la naturaleza del ser humano, pues es más importante esa pregunta que para qué nos estamos queriendo responder en este caso, ¿no? ¿Qué son los sentimientos universales? No digo que no existan todas estas cosas, la naturaleza humana o los sentimientos universales, solo digo que es difícil definirlas y distinguirlas. Hace como 10 años llegó a mis manos un libro que se llama Cuerpos del Rey, de Pierre Michon, escritor francés. Yo había leído algunos libros de él, me habían parecido muy buenos. Yo creo, en lo personal, que es uno de los mejores escritores actuales vivos. Y en Pierre Michon, en Cuerpos del Rey, Pierre Michon relata algunos momentos de la vida de escritores que, desde su punto de vista, han ocupado el trono de la literatura universal. Menciona a Beckett, a Flaubert, a Faulkner, a Mangli, a Balzac y a Cinglia, por decir algunos, porque menciona varios más, como las figuras universales que son y como los cuerpos comunes y corrientes que fueron. Por eso el libro se llama Cuerpos del Rey, los dos cuerpos del rey, el que representa la investidura real, inmortal e inmutable, y el que lleva un gorro, tiene la nariz chata, es
perecedero y contingente. Michon intenta responder implícitamente a la pregunta que estamos planteando aquí. ¿Qué es lo que hace que un autor acceda, para ponerlo en sus propias palabras, a la categoría de gran autor? Está en francés, pero no sé cómo se pronuncia, gran autor. Las respuestas, como todo gran ensayo, son apenas tentativas, y para colmo, viniendo de alguien que quizás él mismo podría encarnar este par de cuerpos en la actualidad, los cuerpos del rey, no dejan de ser poéticas y alusivas y nunca indicativas. Dice de Flaubert, por ejemplo, que se convirtió en el más grande porque fue capaz de confeccionar para él mismo, y después para que otros escritores menores la usaran también, lo que Michon determina la careta, una máscara de miseria y humanidad que tienen puestos sus personajes y que más tarde terminaba colocada en el rostro del lector y del propio autor. Cito a Michon: para llamar con formalidad literatura a la propia palabra, hay que coserse la careta en pleno rostro sin anestesia. En pocas palabras, hay que transmitir el propio drama en los personajes de nuestras historias para que más tarde tomemos de vuelta el drama a partir de las letras. Hay que echar a andar los temas y los personajes en una puesta en escena mediante la ficción para entender nuestra historia propia. Por eso amo la literatura, dice dice Flaubert, en ella sacias todo, en ella cumples todo. Eres a la vez su rey y su pueblo, activo y pasivo, víctima y sacerdote. Dice Flaubert en una carta que le escribió a Louis Collet. Madame Bovary, dice Michon, es todas las mujeres. Es mi madre, es el llanto de las mujeres, la frustración terrible. Una vez más, la universalidad de los conflictos sale a la superficie. Refiriéndose a Mangli, escritor de El Cairo del siglo XIV, dice que se dedicó su vida a escribir manuales para viajes, estudios sobre guerras y sobre animales de caza, todo ordenado por un sultán. Describiendo al halcón gerifalte con hermosas imágenes, nos dice Michon, Mangli descubrió que no era del gerifalte de quien hablaba, sino de la muerte, de la sensación de la muerte que pende sobre todos nosotros. Más adelante, cuando habla de Faulkner, dice que se convirtió en rey una vez que vio el elefante. De un soldado que en la guerra se enfrentaba por primera vez al fuego, se decía que había visto el elefante, refiriéndose a un destello blanco que surgía del obús al dispararse y que tenía más o menos la forma de un paquidermo. Enfrentarse a la posibilidad, más bien a la necesidad de la muerte y asumir lo que uno es, hacerse cargo de ello, eso es ver el elefante. Faulkner vio su elefante, su familia, su historia, esa culpable forma del parentesco que llama el sur. La literatura es un muro de piedra. Algunos autores, piensa Michon, retosan por ella como mariposas, pero no les alcanza con lo que hacen para romperla y pasar al otro lado, donde viven Melville, Shakespeare, Joyce. No les alcanza porque no entienden que la literatura tiene la obligación de decir lo que ningún maestro dijo, lo que nadie puede decir, es decir, lo que diría Dios. Eso dice Michon. Ese concepto de literatura tiene un nombre muy antiguo y grávido, lo sublime. Michon explora al menos 3 maneras de pasar el umbral hacia la gran literatura. La universalidad de sentimientos transmitidos mediante la confección de una careta. La universalidad de temas fundamentales, como la muerte, que se descubren a partir de escribir cualquier cosa. Y la posibilidad de acceder a lo sublime universal a partir de la asunción de la propia historia y de su exploración hasta las últimas consecuencias. En todos los casos, la vida del autor está completamente vertida en sus textos, sea al confeccionar y coserse la careta, sea al comprender los verdaderos temas de los que está escribiendo, o sea porque ha visto a su elefante. ¿Es eso lo que diferencia a un autor de un gran autor? Se puede acceder a las fibras íntimas de la naturaleza humana, se puede convocar a lo sublime, se puede pasar a la historia escribiendo una gran historia sin dejar en ella el alma. A mí personalmente me parece que no. Las aproximaciones a lo sublime forzosamente están ligadas a la experiencia humana. No es posible transmitir lo que el alma no contiene. No es posible expresar lo que el alma no ha vivido. Se puede construir un mundo nuevo, imaginar una guerra completamente ficticia, dibujar en palabras la personalidad del ser humano más bello, sí. No es necesario haber visto ese mundo, peleado esa guerra o conocido a esa persona. Lo que no es posible, y en esto estoy de acuerdo con Michon, es transmitir el sentimiento del amor, de la existencia o de la inexorabilidad de la muerte sin haberlos vivido como autor, sin haber vivido como autor esos mismos sentimientos, esas mismas zozobras y esas mismas esperanzas. Extrapolar y sublimar, sí. Inventar un sentimiento con la pura imaginación, imposible. Los grandes autores, quizás, son los mejores observadores y los mejores traductores. Aquellos que fueron capaces de desvestir de toda historia particular, de toda anécdota, los sentimientos más rotundos, más humanos, más ígneos. Observarlos, desentrañarlos y después ponerles encima otra ropa, otra anécdota, para llevarlos traducidos al idioma universal de la literatura a otros seres humanos.
La objetividad en estas consideraciones, por supuesto, es súper problemática. ¿Acaso podemos aspirar a una gradación personal o medianamente colectiva de autores, autoras, no por ser particular en su origen, que no a la universalidad, aunque sea asintótica? En todo caso, la clasificación de gran autor, la etiqueta de poeta, siempre estará acompañada de un criterio que hay que construir, reflexionar y someter a crítica. Si alguien pretende sustentar la calificación con un criterio cuantificable, no nos queda otro remedio que desconfiar de él. Las claves del problema estético, de la naturaleza de lo poético, a mi entender, se mantienen intactas desde Aristóteles y desde Platón, incluso desde antes. Sigue sucediendo un misterio en el acto poético que tiene que ver con la conversión de lo particular a lo universal. ¿Cómo es posible que la narración de una historia particularísima, como lo son cada una de las grandes obras de la literatura, sea la que es capaz de acceder paradójicamente a lo universal, a la naturaleza humana? Hay una especie de magia que ocurre en el decir poético, una magia porque convierte una cosa en otra, lo que se dice en lo que se quiere decir, lo que se entiende en lo que se intuye, lo que se lee en lo que se siente. Dice Ricardo Piglia, escritor argentino, que en cada buena historia hay dos historias, una visible y otra profunda y necesaria, que se revela en los intersticios de la primera. Esa segunda historia es un mensaje que el lector recoge con otra cosa que no es el pensamiento racional. Es un mensaje que no está en el texto de manera explícita, pero que de alguna manera está ahí. Una historia oculta en otra que nos habla de verdades universales. Omran Pamuk, o Ram Pamuk, no sé pronunciarlo, también premio Nobel, también lo intuye. En su libro, en el libro que hace, es un ensayo que hace sobre el ensayo de Schiller del poeta ingenuo y el sentimental. El de Pamuk se llama El novelista ingenuo y el sentimental. Dice que lo que hay detrás de la anécdota en una novela es el centro oculto de la novela, así lo llama como místicamente, ¿no? Una especie de fuerza, como la de Star Wars, que atrae a los lectores como palomillas alrededor de un foco. Es lo que la novela revela no en las páginas, sino en el lector. La poesía es la llave de entrada al misterio. La narración lo es. La posibilidad, en última instancia, es lo que es la llave de entrada a la naturaleza humana. Termino con una historia que refiere Scholem, filólogo, historiador muy cercano a Walter Benjamin, al final de su libro Las grandes tendencias de la mística judía. Una historia que ejemplifica la relación entre el misterio y las historias o los relatos, este misterio del que estamos hablando. Cuenta que cuando un gran místico debía resolver una tarea difícil, iba a determinado punto en el bosque, encendía un fuego, pronunciaba las oraciones y aquello que quería se hacía realidad. Cuando el gran místico de la siguiente generación debió resolver el mismo problema, continúa relatando Scholem, se dirigió a ese mismo punto en el bosque y dijo: no sabemos ya encender el fuego, pero podemos pronunciar las palabras. Y todo ocurrió según sus deseos. Después, cuando el gran místico de la siguiente generación se encontró en la misma situación que sus antecesores, fue al bosque y dijo: no sabemos encender ya el fuego y no sabemos ya las oraciones, pero conocemos el lugar en el bosque y eso debe ser suficiente. Y en efecto, fue suficiente. Por último, cuando el último gran místico de la cuarta generación se encontró ante el mismo problema, permaneció sentado en el trono de su castillo y dijo: no sabemos ya encender el fuego, no sabemos, no somos capaces de recitar las oraciones y ya no conocemos ni siquiera el lugar en el bosque. Pero de todo esto podemos contar la historia y una vez más, eso fue suficiente. Reflexionemos pues, ¿qué quiere decir Scholem cuando dice que la historia es suficiente? Que la historia sobre el fuego arde más que el fuego. De todos los elementos que acompañan históricamente a lo sagrado, el lugar, es decir, la tradición, las oraciones, es decir, los ritos, el fuego, es decir, el misterio, lo más importante es lo que podemos decir de ellos, es decir, la narración. La poesía, la literatura, es importante porque desvela lo oculto, porque purga lo que hace daño, porque imagina lo universal. Es importante, pues, porque quizás no somos otra cosa que una historia, una narración que le contamos a los demás y que con la tristeza y resignación que acompaña a la contingencia, nos contamos también a nosotros mismos. La poesía no es solo importante, sino que es tal vez lo único que tenemos. Muchas gracias.
Las palabras del licenciado Camacho. Y tenemos ahora unos minutos para preguntas, diálogo. Entonces, los invitamos a... Sí, un segundo. Para pasar el micro. Nos quedamos uno acá y Creo que la respuesta de por qué estaban esos dos libros en la Gambila la da el mismo Horner en su epígrafe. El mundo está escrito por un idiota. Lleno de ruido. Pero yo otra. Sí. Me da mucho gusto, yo soy maestro de aquí, que hablen de poesía en un lugar tan técnico. Bueno, yo me dejo las letras. Entonces, salir un poco del tecnicismo. Jóvenes, el arte sí cura. Por allá. por allá. Bien. Gracias. Yo quiero preguntar un poco exactamente, bueno, no entiendo el afán de contestar la pregunta de si la filosofía es un tema literario o la literatura es una rama de la filosofía. No veo el sentido de querer subordinar uno a la otra, porque al final son dos cosas que hacen lo mismo, bueno, a mi parecer, porque al final digamos que en esos momentos de epifanía, cuando uno lee un poema, ¿no? Que es algo tan oscuro pero al mismo tiempo tan claro, es, bueno, en mi experiencia muy limitada, lo mismo que pasa en la filosofía, ¿no? Uno está leyendo a un autor que, pues, nosotros que nos leemos en ideas, vemos que no siempre escriben de la forma más clara, pero al mismo tiempo se puede detectar o intuir que hay algo profundamente verdadero y bello en lo que están diciendo, sin que nos quede totalmente claro. Entonces, parece ser que están haciendo lo mismo, ¿no? Y que una te lleva a la otra. Pero entonces no tenemos que entender por qué queremos contestar esa pregunta o por qué siquiera la planteamos, ¿no? No, o sea, yo estoy de acuerdo contigo, yo tampoco sé por qué se plantea, pero yo también creo que es una pregunta que se plantea desde cierto momento, no desde siempre. Es decir, bueno, los que estudiaron filosofía clásica, Pablo, lo podrán decir mucho mejor que yo, pero pues antes de Sócrates no había esta distinción, o sea, la literatura, la poesía y la filosofía eran lo mismo, o sea, de Parménides tenemos un poema. Básicamente es lo que hay y ya, ¿no? Toda la filosofía presocrática podría expresarse poéticamente. Y yo creo que hay un momento en que Platón, cuando unifica explícitamente la unidad, la belleza y la verdad, o básicamente la verdad y la belleza como una misma cosa, también se desactivaría esta pregunta. Pero después la historia se fue para los dos lados. O sea, yo creo que hay cosas a las que llamamos literatura que podrían no ser filosóficas. No sé si estás de acuerdo conmigo. Y también hay cosas filosóficas, bueno, solo hace falta abrir me van a pegar algunos, pero un libro de Hegel, pues ahí, no sé, ahí no hay poesía, ¿no? Entonces, bueno, no hay nada, no sé, no entiendo nada de eso, pero no sé, yo creo que ¿por qué diríamos entonces? La pregunta, a ver, tu pregunta es ¿por qué sigue siendo pertinente esta pregunta? Y yo creo que es porque, o sea, la realidad sí la ha dispuesto. Hay una carrera de letras y hay una carrera de filosofía. Hay filósofos que han negado la literatura, el mismo Platón, ¿no? Expulsando a los poetas. Y hay poetas que reniegan de la filosofía. La pregunta yo creo que sigue estando ahí. Creo que también es una pregunta de procedimiento. ¿Cómo accedes a la verdad? ¿Cómo accedes a la belleza? Creo que es de una manera distinta. Yo nunca, particularmente escribiendo un artículo filosófico, me he sentido endiosado. Y tal vez escribiendo una poesía así. Entonces, bueno, no sé, yo creo que la misma praxis de la gente de todos los días sigue manteniendo esta diferencia, ¿no? Esta división. Pero yo tendería a estar de acuerdo contigo que es impertinente la pregunta. Yo
Bueno, mi tesis de filosofía la hice sobre Cleopatra, sobre el arco y la lira, y lo comparé con Aristóteles, pero pues es un poema, el arco y la lira, y para mí hay un montón de conocimiento. Entonces yo, bueno, no sé, básicamente estoy de acuerdo contigo, no sé para qué. ¿Qué querías decir? No, nada más decirle que sí, yo sí veo que es pertinente, porque genera cosas distintas, tanto en el que lo hace como el que lo recibe. Entonces, son distintas, pero que no son incompatibles. Entonces, eso sí, van juntas. También con nuestros ejemplos de las tesis lo pueden exponer. Cuando uno entregaba la tesis del doctorado, la regresaban y decían, es que está muy literario el lenguaje. Si se le enseñaba a alguien que hacía literatura, me decía, está muy filosófico. O sea, hay algo, o sea, claro que hay un algo. Entonces, creo que sí es pertinente la pregunta, y además es pertinente porque permite dialogarlo. Yo iba a decir filosofarlo, no, dialogarlo. Sería en los dos espacios. ¿Alguien más? ¿Hay una otra pregunta? Acá. Justo ahora que estamos hablando de cómo esta relación entre literatura y filosofía, bueno, usted, doctor Víctor Hugo, ha dado clases aquí en Estudios Generales. Bueno, a ver, para empezar, me ha dado la impresión que Estudios Generales se jacta de decir, pues nosotros no necesariamente damos una utilidad curricular, queremos dar perspectiva, ¿no?, al alumnado. ¿Por qué no explorar un poco también esta parte de literatura, de poesía en nuestros programas de estudios generales? ¿Habría alguna utilidad? ¿Ha habido, no sé, propuestas? Porque yo recuerdo que en IDAS 1, pues sí, empezamos con Sófocles, terminamos un poquito con Dante. Por ejemplo, en Problemas 1 hay algunas lecturas, ¿no?, muy claves en el programa, pero, por ejemplo, en Problemas 2 ya casi no había ese tipo de incisiones más literarias, y después en Ideas 2 y Ideas 3 no están estos elementos, ¿no?, de Ideas 1. No sé si habría como quizá una oportunidad o siquiera un interés en explorar esta parte de estudios generales. Claro. Pero sí, a ver, la verdad sí hice un paneo para ver quién estaba. Yo soy rico. Instituciones sociales y políticas. Entonces, yo no puedo proponer, o puedo proponer, pero yo no puedo esperar leer a Lorca allá adentro. Porque así se llama, o sea, esa no es la respuesta como institucional. ¿Y por qué está la Divina Comedia? Bueno, porque ha forjado conocimiento y cultura, y porque es antes de Logos, estamos hablando del paso del mitos a Logos. Tendríamos que hacer las 4, 5 y 6. Y luego ya ves que les cuesta trabajo leer. No sé, sería una antología, un compendio de poesía. No es el lugar. Ahora, yo estoy de acuerdo con la doctora. Tiene que haber siempre, ¿no? Y a veces creo que recae más en los profesores que adentro lo evidenciamos o leemos a Kant como si fuera la última de las novelas más hermosas de la noche. El nómeno que hay, pero no hay de ver. Pero por otro lado te diría, Platón, tienes, para responder de ese lado, te chutaste República, Leyes, Fedón, y son diálogos, y es canto, es poesía. O sea, tal vez estés esperando ahí a Pedro Páramo, o estás, no sé, o sea, pero no es ahí. Lo que sí es que lo que decir queremos, lo que se busca ahí es que formes un compendio intelectual que te permita entonces ciertamente acceder a Nezahualcóyotl, a Pizarnik, uno de esos, y lo leas de manera distinta. No, los profesores, compañeros del área de literatura, creo que son los que todo el tiempo están diciendo, ¿y por qué no está esto acá? Pero bueno,
lo único que me da, no lo único, me da gusto que lo denuncies, lo digas. ¿Por qué no hay? Pues porque tendrías unidades 4, 5 y 6 y eso cuesta parné. Sí, dale. Vale, muchas gracias. Acá. Entonces, una pregunta que va más como a sus opiniones. Digo, es evidente que en la filosofía sí existen malas interpretaciones, ¿no? Pero hay algo así como en la poesía, digamos, existe la posibilidad de, digamos, una catarsis que no esté bien lograda o algo contraproducente que pueda existir cuando tú te acercas a leer poesía. Gracias. O sea, para que sea purga, es un término médico, de hecho, es una sustancia que te dan para vomitar cosas que están. Para eso sirve la catarsis y por eso usa exactamente ese término. Entonces, bueno, de que hay purgas que no funcionan, ¿no? También. Y él lo dice, o sea, hay unos criterios para que la purga funcione y esos criterios son tienen que ver con la trama de la tragedia, pero también la construcción de personajes, aunque no utiliza esos términos, y sobre todo la interpretación de los personajes. Por eso hoy cuando ves una película, te pueden dar un premio por el guión, pero también por la actuación y por la dirección. Básicamente son esos 3 puntos. Me estoy obviamente extrapolando 2000 años el asunto, pero es eso. Entonces, si tú tienes una mala historia, estoy hablando de la tragedia, o tienes una mala representación de los actores, la purga puede no funcionar, ¿no? Eso es un hecho. Entonces, yo te diría que sí, hay eso. En la poesía debe ser igual, hay versos fallidos, hay versos que pueden generar imágenes en quien escucha que no son las deseadas por el autor y por tanto tampoco la finalidad terapéutica de la poesía podría llegar a buen puerto. Entonces yo sí te diría que depende completamente de la pericia del autor y en el caso de la tragedia también de la representación de esa obra. No, y también Platón lo menciona, o sea, esto que mencionaba Chema es que podrían producir gigantomaquias, es la palabra que utiliza, o sea, una mala interpretación de la lectura. O sea, un niño de 6 años, si lee la mitología griega, le va a generar cosas distintas que lo que te genere a ti, entonces podría haber una mala interpretación. Y por eso los censura, por eso dice a esos no. Hoy Platón censuraría a, pues bueno, obviamente al rey, ¿no? pero también al blues y también al rock, porque hay muchas letras que son apología del crimen, lo decíamos acá. Los Beatles, Elvis, dicen cosas de raptar, robarse, y las pensamos como, esas sí son buenas, pero el reggaetón no sé, hay esta discusión, ¿no? Los textos que podrían no ser interpretados, además de que también tendríamos que pensar que hay cuestiones que son de opinión y otras que son de ciencia o que acercan a la búsqueda de la verdad. Entonces no podríamos pensar que todo el tiempo lo opinable es verídico, ¿no? Entonces por eso la filosofía creo que desde ahí empieza a separarse como lo verosímil de este lado, lo opinable de este lado y la verdad de este. Por ahí podría haber algo. Ya, digo, más mi pregunta, o sea, porque claro, en la obra, por supuesto que sería requisito eso, que esté bien lograda, pero más del lado del lector, ¿cuáles son las exigencias o cuál es la disposición que tiene que tener la persona que se acerca a la obra para recibirla de la mejor manera? Tendría que haber, pensaría en apertura, en un objetivo de recepción, el saber por qué voy a leer eso, para qué lo voy a leer, y tratar de buscar algún empate o alguna mímesis, como hablábamos, entre lo que se lee. O sea, como espectador es muy diferente la lectura del mismo texto entre dos personas, ¿no? Entonces, lo que se recibe tendría que estar
acomodado, porque influyen factores como culturales, anímicos, históricos, hasta políticos podría ser. No es lo mismo leer hoy o sea, mismo a Pessoa o a Nezahualcóyotl, no es igual, no se lee igual. O sea, sí requiere un compromiso, lo mismo que el de la filosofía. De la filosofía que ustedes leen en ideas, no cualquiera la recibe del mismo modo. ¿Por qué la poesía sí la tendrían que recibir bien todos? O sea, es elitista. Si entiendes elitista como negativo, te diría, no, no es elitista. Si entiendes elitista como que requiere preparación, sí requiere preparación. Y contexto, yo creo que, o sea, responder la pregunta así como en términos generales, ¿cuáles son las cualidades que necesita un lector para meterse a la historia, para dejarse llevar, para cumplir con el pacto del ficcional, que es ese que haces con el autor cuando entras a un libro y para dejarte llevar, ¿no? Por la historia, para creerla de entrada? Que cuando abres un libro le das la mano al autor y le dices, te voy a creer de entrada, ¿no? Y ya dependerá de la pericia del autor si se mantiene esa confianza, pero eso es lo que se llama el pacto ficcional. Yo creo que no existe una respuesta a decir estas son las características que debe tener, así una respuesta general que debe tener el lector para entrar para conseguir la catarsis, digamos, no creo. Estoy de acuerdo con Víctor en que depende de muchos factores, no sé, por ejemplo, hay algunas lecturas que requieren otro conocimiento de realidad, o sea, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy fácil. Yo alguna vez abrí un libro de Héctor Biel Temperley, que es un autor, un poeta uruguayo, y lo empecé a leer y dije, hay algo en estos poemas que me ha un curso sobre Héctor Biel Temperley y entendí su contexto. Él estaba escribiendo desde un hospital psiquiátrico. Okay. Sobre ese texto. Entonces, bueno, es un ejemplo nada más de cómo sin hablar de elitismo, sin hablar de necesitas de educación, no es precisamente educación o no necesariamente educación, es más bien un contexto y una disposición. Disposición es lo que yo hablaría, pero como particular, o sea, hacer una regla general no creo que se pueda. Yo pienso que no. Hola, disfruto muchísimo la plática y mi pregunta tiene que ver con que entiendo que en esta conversación abordaron como los temas de la tragedia y la filosofía desde un punto de vista como muy griego, en el que estos filósofos tenían como una idea como del
orgánicos, que pasan de lo ígneo a lo aéreo, tal vez. Por eso se convierten en universales, pero no creo que sea como una agenda el estar buscando lo universal. Lo que pasa es que si echamos para atrás la mirada, nuestra manera de leer el pasado a veces es tratar de encontrar los elementos repetidos. Uno será lo de Campbell, ¿no? La historia de, ¿cómo se llama? El viaje del héroe, cansinísimo eso, pero otra podría ser la manera de contar historias no solo en Europa, ¿no? O Occidente, que sería esta que se me olvidó como te lo dije hace rato, japonesa de Kishotenketsu creo que es, ¿no? Que es otro modo de narrar, que no es el viaje del héroe y que no es, aparentemente no es igual de universal. Sí. Nadia, ¿tienes algo? Nadia. Ay, hola, hola profesor. Llegué un poco tarde, pero más o menos sí, os entiendo. Póngame asistencia, sí, exacto. Facilista. Mi duda es más acerca de, o sea, por ejemplo, yo sé que lo poco que vemos aquí es ya muy poco en sí mismo, pero creo que, o sea, tenía muchas las ganas de como, saber su como reflexión acerca de ampliar incluso como los temas que tocamos acerca de la poesía griega, porque algo que a mí siempre me ha causado mucha curiosidad, que entiendo que lo que leemos, incluso lo que no leemos o lo que se lee en general, son como autores muy específicos que sí cambiaron el pensamiento y sí son como muy conocidos, pero por ejemplo siento que la escuela de Safo de Lesbos tiene mucho trabajo del cual casi nunca se habla, y entiendo que es precisamente mucho permeo por mucha relevancia con los pensamientos, pero o sea, creo que actualmente como con pues las nuevas mentalidades que tenemos, me gustaría saber, o sea, si a ustedes les importa, o sea, la relevancia que tuvo en su momento de no permear el pensamiento afecta en no leerlo, o si deberíamos de leerlo. Yo pensaría que valdría la pena leer siempre, no cualquier cosa, pero si vemos que tiene esa importancia histórica, o voltear a ver por qué la tuvo y revisarlo desde la perspectiva primero de por qué tiene una importancia histórica y después revisar su importancia o valor literario o su importancia cultural, que serían tres perspectivas de entrada que diría distintas. Aquí no se conoce esto que mencionas, la Escuela de Lesbos, pero acá un poquito más al sur, toda la facultad, hay una facultad que lo podría conocer. No pienso que este fuera el lugar en donde tendrían que leer siempre todo eso. Entiendo que todo es poco siempre, todo es poco siempre, estoy completamente de acuerdo. En los textos de ideas, yo siempre he pensado que hace falta el banquete y siempre la respuesta es, bueno, ¿y cuál sacas? Pues sí, y en todos. Por eso otra vez nos vamos a acabar con una idea 6, ustedes felices. Pero si es un asunto más bien como personal de indagación, te diría, búscalo tú, busca la importancia, la relevancia y que nunca sea por moda, sino porque hay algo que te llama a ti y que si es histórico y tan arcaico como la poesía esta antigua griega, pues debe tener algunos elementos universales, probablemente que hagan que valga la pena echarles una visita. Hola, perdón, igual llegué un poco tarde, pero ahorita que estábamos hablando, bueno, están hablando ustedes de lo que se considera la literatura, la universalidad, la conexión que se crea entre autor y lector, quería preguntarles qué opinan acerca de, pues, de esto que pasa cuando lees un texto y donde hay esta conversación entre lector y autor y cómo eso cambia dependiendo de dónde estés tú, porque no sé, creo que Borges alguna vez dijo que no puede leer algo dos veces porque o sea, la siguiente va a ser diferente. Y también como la importancia que tiene la experiencia literaria, como las notas al pie, o sea, no sé, algo que pasa luego es que la gente se comparte los libros de ideas, ¿no? Entonces yo le presto mi libro. Y creo que leer las anotaciones y las subrayas, o sea, las subrayas de la otra persona
también agrega algo al texto y agrega algo a la experiencia, y quería ver unos puntos de vista acerca de eso. Me gusta que hayas dicho lo de Borges, porque de hecho lo hace parafraseando Heráclito con lo del río, pero él dice de los libros, ¿no? De las lecturas. Incluso tiene una conferencia ahí creo que fue en Stanford, donde habla de la memoria y habla de que cuando uno recuerda las cosas, en realidad ya no está recordando las cosas, sino que recuerda la última vez que recordó esas cosas. Y así es como se van modificando las cosas en la memoria. Es súper interesante esa conferencia, búsquenla por ahí si quieren. Sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que la literatura no se hace en un libro. O sea, el libro es como el vehículo de la literatura, pero la literatura se lleva a cabo en otro lugar que no es el libro y que tiene que ver tanto con quien lo escribe como con quien la lee. La recepción, ahí decía Aristóteles con el recipiente, ¿no? Todo se recibe al modo del recipiente, gracias. Vamos, el acto literario, si le podemos llamar así, se culmina con la lectura. Si no hay una lectura, no hay literatura, aunque haya libros. ¿Me explico? Y eso significa que el acto literario no depende solamente del autor. Eso yo estoy completamente convencido y estoy de acuerdo contigo. Entonces, tú misma puedes leer un libro 2 veces cuando seas más grande y digas, voy a leer algo que me encantaba a los 20. A lo mejor ya no te encanta. Suele pasar. Pero algunos sí. Y eso sí, a veces les encuentras una lectura más profunda. Cuando dijiste lo de notas al pie, pensé que hablabas literalmente de notas al pie de no leerlas. Sí. Ajá, pero te refieres a las anotaciones que hace un lector. Porque las notas al pie, si están al pie, no merecieron la pena de estar arriba, no las leas. Es la realidad, digo, me van a matar los académicos, pero si es como para dar crédito, está bien, pero si es otra cosa, si traen un chorro así gigante después del pie, ¿por qué lo pusieron? ¿Por qué lo pusieron arriba? No, Páginas grises. no cumplió con los méritos para estar en la página y solo es como un despliegue también sé de este otro tema, no lo sé. Pero si te refieres a las anotaciones que puede hacer un lector sobre un texto, esas sí son muy interesantes. Y hay incluso, bueno, tú puedes ver, por ejemplo, hace poco salió a la luz el manuscrito original, la primera revisión que hizo García Márquez a 100 años de soledad, que está llena de notas y tal, y está súper interesante. O sea, no pasa de la primera hoja de tantas notas que hay, ¿no? Bueno, eso sí es interesante. Pero sí, mi respuesta en términos generales, yo diría que es un error pensar que la literatura depende de los autores nada más. Es un error pensar que la literatura está en los libros. Yo pienso que la literatura está en el lector, en ese acto cuasi sexual que se da entre el autor y el lector en la concepción de la lectura, en el acto de leer. Es un acto, ¿no? Entonces, definitivamente depende de los dos factores, o sea, 50%, ¿no? Sí, o sea, es un acto orgánico. No, y además pensando en que la literatura nace primero con la oralidad. Entonces, si no se dijo, si alguien lo dijo y nadie lo escuchó, nadie dijo ese poema. No es el asuntito del árbol que se cae en el bosque, no es esa tontería. Más bien es, si alguien dijo un poema para algo y no fue escuchado, no tuvo un rebote o un eco. Entonces, o al menos, incluso hasta dicho por uno mismo para sí mismo, pero eso es difícil que exista hoy, ¿no? El poeta que hace poemas para recitarlos él mismo, para oírse a sí mismo, ese tampoco cabe, ¿no? Yo creo que ya es otro espacio. Pero porque es orgánico, por eso se necesita, también pienso que la literatura está en ese espacio como del limbo, ¿no? Entre el autor y el lector o el escucha, como la música. ¿Alguna más? Allá abajo. Hola. Hola.
Pues yo quería hablar sobre, o sea, preguntarles por una cosa que... O sea, siento que estoy generando por... Perdón, los dos. Una de ellas es que ir a la clase y estar, o sea, conversar sobre la lectura misma, o sea, realmente me nutre, o sea, nutre mi persona de verdad. O sea, yo cuando voy a la clase y salgo con la piel chinita, o sea, salgo así emocionado, o sea, me gusta mucho. Y la segunda es que si yo leyera los textos que estoy leyendo solos en la clase, no sería lo mismo, para nada. Entonces mi pregunta es, cuando acabe esto, ¿qué hacía? O sea, quiero mantener un orden. Creo que hay muchísimo. O sea, como el conocimiento es interminable y no hay exceso de conocimiento, nunca voy a acabar de conocer. Entonces, no sé si hay un método que me puedan recomendar para seguir con estas dos ventajas sin estudios generales, sin la estructura de estudios generales. O sea, yo solo. Pues la mímesis, o sea, copiarla, o sea, copiar ese mismo método, buscar otros autores. Si esos autores te hicieron algo, voy a obviar la parte de si tu profesora o profesor te dejó la piel chinita. No entiendo esa parte. No sé. Estoy hablando de la clase. Yo he llorado, yo alguna vez lloré en Ideas 1 y es verdad esto, pero no, pero fue por un problema psicológico, no sé. Creo que podrías hacer una mímesis de ese mismo método, aprovechar esa apertura, ese gusto, esa hambre, esa necesidad de leer e indagar tal vez sobre los mismos autores o abrir más, porque obviamente tú sabes que esos autores solamente son bueno, son pocos y son lo que es una selección que alguien hizo y con un objetivo en específico. Podrías replicar el método o seguir con otros textos del mismo modo, con ese mismo rigor. Tal vez necesitas que alguien te quite el 40, esa presión, pero la presión hace algo, la presión sí hace algo, entiendo lo que dices, pero fuera del ITAM es un asunto ya de madurez personal el decir yo lo voy a hacer porque quiero, sin ninguna presión, y entonces vas abriendo por tu lado espacio a la lectura, estudies lo que estudies, y eso creo que es también muy valioso, estudies lo que estudies, no está mal que de pronto tengas una obra literaria o una obra filosófica en tu buró, en tu mochila. ¿Por qué? Porque sí, y si es porque sí, creo que es una de las mejores actitudes que podrías tomar. Sí. No se han aplicado las más que necesario. Bueno, primero que nada, me da mucho gusto volver a verlo aquí, profe, Víctor Hugo. Después agradecerle a todos los miembros de Estudios Generales que se pusieron de acuerdo para tener esta conversación. Y bueno, estábamos hablando de literatura y de filosofía, ¿no? Que siento que arriba de esto hay una capa, la del lenguaje, ¿no? Y tanto filosofía como literatura son parte del lenguaje escrito. Y yo noto como una diferencia entre la literatura que tiene como un lenguaje estético que intenta embellecer, al mismo tiempo compartir, y por otro lado la filosofía tiene un lenguaje lógico, como que intenta convencer, como que intenta hablar para alguien más, ¿no? En el sentido filosófico, pues intentas convencer de tu idea, y en el sentido literario intentas compartir un sentimiento, ¿no? Pero regresando, la filosofía y la literatura solamente son una parte del lenguaje. También cuando hablamos, ¿cómo sabemos distinguir cuando tenemos que hablar para nosotros mismos y cuando queremos hablar para alguien más? Porque siempre que estamos en una conversación, pues tenemos un punto propio, ¿no? Que queremos compartir, que queremos esclarecer para que la otra persona pueda empatizar con lo que uno quiere compartir, pero uno jamás puede dejar de lado también, pues, el receptor del mensaje, ¿no? No es lo mismo que yo intente hablar del mismo tema con un niño de 5 años que esté con un compañero de aquí de clase o con un profesor. ¿Dónde marcamos la línea y dónde
Sí, ¿cómo sabemos cuál es el momento de convencer y cuál es el momento de compartir? Pues es que es como un... Bueno, gracias David, gusto verte otra vez por acá. Pero es como pensaba yo que era una especie como de baile o de insinuación o invitación al baile. Decía del ejemplo de, no es lo mismo hablarle a un niño de 5 años así, como lo mismo pasa en las aulas de EGN, no es lo mismo hablarle a alguien en ideas 1 que en ideas 3. No es la misma edad, no es el mismo momento, incluso los textos, tampoco es lo mismo en agosto que en noviembre. O sea, llegan ya a Tomás de Aquino y voltean a verse cómo estaban cuando Aristóteles, ¿no? Pasan los meses. Pero creo que hay una especie de adecuación en un ir y venir, como un tratar de que algo embone como piezas. Pensaba yo en decirte la palabra como cuando hablas con alguien necesitas ciertos códigos, pero decir códigos a veces se puede ir por otro lado, pero por lo menos sí necesitas un entendido a priori de que el otro también quiere hablar de lo mismo. Un lenguaje común, un lenguaje similar, no necesariamente universal, pero creo que sí tendrías como distinguir sobre todo la finalidad, para qué quieres hablar de eso que estás hablando. Por eso tendríamos que distinguir a veces entre una conversación de café o una charla filosófico-académica, literaria en una conferencia, ¿no? A veces se caen las cosas porque se convierte en una charla informal. La formalidad lo podría dar más bien como el ir acortando los temas o las necesidades o las preguntas y sobre todo saber preguntar. Yo me quedaría como final de esta respuesta como el aprender a preguntar, el saber preguntar te ayuda a que por lo menos puedas hacer que el interlocutor se vaya por el lado que tú quieres que hable. Por ahí, David, creo que por ahí. Y una segunda pregunta. Entiendo que pues se tiene que ir descubriendo, ¿no? Uno tiene que ir conociendo al receptor del mensaje para poder buscar las palabras con las que uno puede expresarlo. ¿Cómo cambia esto cuando uno es escritor, ¿no? Porque le estás hablando a un foro que no conoces, no sabes quién va a tomar ese libro y cómo te aseguras de que plasmas la idea que quieres compartir en un texto ante pues no sabes a quién estás dirigiendo. No creo que lo puedas asegurarte, es un salto de fe siempre. Publicar, escribir primero y publicar después son siempre saltos de fe. Yo, la verdad, desconozco si alguien leyó algún libro mío o no. De repente, sí, bueno, de repente tienes como un comentario de alguien y podría, como diría Scholen, eso puede ser suficiente, ¿no? Yo no creo que... Es una buena pregunta porque yo pienso que el escritor siempre tiene como una especie de lector platónico en mente, como una construcción, se imagina como a quién le está escribiendo algo, no necesariamente tiene nombre y apellido, pero sí hay como a qué tipo de lector. Yo creo que así como hay infinidad de escritores, hay infinidad de lectores, tipos de lectores, no a todos nos cuadra lo mismo, yo no puedo leer, no sé, conozco gente que piensa que García Márquez es malísimo o que, ¿no? Y pues depende de cada quien. Yo no creo que puedas asegurarte, que es la palabra que usaste, no creo que se pueda. Ahora, por otro lado, lo que yo no recomiendo es escribir algo pensando en cuánta gente lo va a leer o en algo específico, un lector específico, pero ya con miras, digamos, casi comerciales, ¿no? Eso no funciona. Así funcionan algunos, creo que en el rubro de los escritores siempre se habla, por ejemplo, del lenguaje anagrama, ¿no? Que es la editorial que traduce como a la mayoría de los autores europeos o africanos al español, y de repente uno empieza a leer, sí, ¿no? Que alguien en Nigeria dice, vale, tío, que no sé, y pues hay algunas personas, yo conozco algunos autores y autoras que escriben con una intención de un lenguaje universal, como que pudiera llegarle a cualquiera, y eso yo creo que lo que genera es una limpieza tal como quirúrgica, una asepsia en el lenguaje que hace que se pierda la mayoría de las veces uno de los elementos más importantes de la literatura, que es
la particularidad, ¿no? Entonces, tú te imaginas a Pedro Páramo con un lenguaje anagrama y no funciona, tal cual. O no sé, en general, no voy a poner ejemplos, pero yo diría, o sea, como regla general, yo no pensaría en escribir algo para un lector específico o para un público específico. Eso yo lo considero un error. Ahora, que si mentalmente tienes una idea de cómo sería el lector ideal para ti, para tu texto, pues sí, eso es inevitable también. Yo creo que es... Y además eres tú mismo leyéndote, ¿no? Entonces, pero bueno, no sé, no contesté. Ninguna de las preguntas. No, y es que eso hacen luego los... O sea, es el lenguaje que sí es para un público específico, es el de los papers, ¿no? El de los académicos. Es para un público que va ahí y que probablemente ni lea, pero que tiene que estar escrito así. Si lo escribes coloquialmente no va a entrar, no va a colar. Entonces ahí sí hay un pensamiento de me lo tiene que leer alguien con una asepsia, con una cosa neutra, algo que no huele a nada. Eso es un paper. No huelen a nada, no tienen nada, no saben a nada. Bueno, pues sí lo puedo decir hoy, que no estoy ya. Por eso, fíjate que hasta fin de caso me acerco más a Chema porque digo, es que si hay que irnos a la... O sea, no hay manera de que un poema no huela a nada, pero sí hay todo el tiempo la manera de que un paper, justo hacerlo a propósito para que no huela a nada. Por ahí. ¿Ya? Pero no, eso va a publicar en estudios. Tal cual, Así como está. Lo copiamos. Nada más quiero hacer un comentario. El día de ayer hubo otro evento más o menos en la línea, ¿no? Hubo una lectura colectiva de Rosario Castellanos, los 50 años de su muerte. Y más o menos se despertaron inquietudes parecidas, ¿eh? Oigan, pues, ¿por qué no hacemos más esto? ¿Por qué no hacemos más esto? Tengo que confesar claramente, pues, ¿no? El día de ayer, más bien hoy, hay 10 veces más gente que ayer, ¿no? Pues el acarreo. Los autobuses están allá afuera. Es que se siente que el jueves hay menos posibilidad que no había sido, ¿no? Pero claro, nos están diciendo que son cosas que valen la pena y que interesan. Entonces, pues sí, claro, o sea, tomamos nota y es importante que lo ofrezcamos para que exista la posibilidad, ¿no? Eso creo que es importante, pues, ¿no? Entonces, nada más para que estemos atentos unos de otros, porque son cosas que valdría la pena compartir más frecuentemente, ¿no? Ya nos van a echar. No, si no hay más preguntas. Sí. No habla como muchas de las preguntas que ya les hicieron, pero lo comentaban antes que Poner y la autoayuda están en el mismo estante, y a pesar un poco de lo que decía Víctor, pues también el reggaetón, Elvis Presley y probablemente Beethoven están en otro estante también ahí de Gandhi, ¿no? Y lo peor de todo es que es bajo el mismo sello discográfico, ¿no? Sony Music. Hablabas acerca del joven Platón, ¿no? Que comprendía y hacía tal vez más que escribir este elemento de ruptura de la poesía, ¿no? Y que un poco más, ¿no? Al principio de la República expulsó a los poetas, luego les da otra vez la bienvenida, pero unos poetas, digamos, a pesar de ya un poquito amaestrados, ¿no? Y bajo cierta censura. Y es evidente que la cultura, ¿no? El Estado, etcétera, ha convivido con la literatura, con la poesía, etcétera, y muchas veces ¿no? la ha traído para sí. Y cuando no la ha podido atraer para sí, justamente por ser rompedora, la ha censurado, ¿no? Hoy en día ya no existe en la mayor parte del mundo ese tipo de censura, pero justamente existe Gandhi y existe Sony Music, que son capaces de, bajo el mismo sello y bajo la misma, bajo una absoluta descategorización, poner todo, ¿no? Igual, en ese sentido, pues sí, quizá el reggaetón, algunas tías bien pensantes lo censuran en su casa, ¿no? Pero en realidad difícilmente podemos decir que está censurado, ¿no?
Tal vez Elvis Presley pudo haberse considerado en un momento rompedor, pero en realidad fue al final una construcción, ¿no?, del mercado. ¿Qué tanto puede conservarse este carácter demoledor y desde esa demolición creativa de la poesía, de la literatura, cuando los mecanismos dentro del sistema ya no son tan obvios como la censura? Esa es mi pregunta. ¿Está condenada la literatura y la poesía a ser tragados por el mercado, el capitalismo, ¿no?, etcétera, o lo que sea? ¿O tienen alguna defensa probable y posible contra la abolición de su potencia destructiva? Yo personalmente creo, no voy a hablar de música porque no sé nada, pero y no me gusta el reggaetón, pero yo personalmente creo que la literatura hoy en día está justamente en los márgenes de los mecanismos editoriales. Personalmente traté de hacer una cruzada con esto. Yo en 2016 fundé una librería que se llama Casa Tomada, que sigue por ahí, con esa intención justamente. Yo estoy convencido de que la literatura, para hacer literatura, tiene que retar sus propios límites, siempre. Cuando uno... Está este tópico del autor o la autora enfrentarse a la hoja en blanco, que es como terrible, ¿no? Y es peor que terrible, porque en realidad no te estás enfrentando a la hoja en blanco, te estás enfrentando debajo de esa hoja en blanco hay millones de páginas ya escritas. Y a eso es a lo que te estás enfrentando. O sea, no solo a que no se te ocurre nada, sino que ya se dijo todo, básicamente, ¿no? Entonces, para mí, la verdadera literatura, el verdadero arte, consiste no en satisfacer una necesidad de un mercado, para nada. Y si te sales de la lógica del mercado, ahí encuentras literatura, pero la tienes que buscar, porque no la vas a encontrar en Gandhi. Más que si por alguna razón resultó que además de ser buena literatura es vendible, pero estás ya sometiéndote a dos criterios necesarios para encontrarte algo ahí en Gandhi. Yo, en mi experiencia en la editorial, digamos, en la industria editorial mexicana, las mejores obras literarias que yo leí los últimos 6 años de México se publicaron en editoriales independientes, que no tienen una necesidad de surtir un mercado, sino que simplemente es lo mismo que pasa con el arte, yo creo, ¿no? O sea, el mejor arte lo encuentras en galerías independientes, no en las que te están buscando vender una obra en millones de pesos, no están en Kurimansuto. Y tampoco tampoco yo creo que las obras que hoy rompen los límites o los retan están en las grandes editoriales, sino hasta después, porque también nosotros como escritores pues tenemos que vivir de algo, ¿no? Entonces de repente tú publicas un libro, mandas un libro, que todo el mundo dice esto es una basura, esto no va a ser publicable. Ayer justamente estaba leyendo una historia sobre, no sé, no es que yo quiera mucho a Quentin Tarantino ni nada, pero cuando llevaron Pulp Fiction a TriStar, o TriStar, o como se llama, la productora, la habían preaprobado y cuando la leyó el director el director de la compañía dijo esto no lo vamos a hacer, no tiene ningún sentido. Entonces la hicieron con una productora independiente, no voy a decir quién era el dueño de eso porque está en la cárcel, pero tiene un hermano que también una isla. Pero apostaron por eso y hasta después llegó el dinero TriStar, ¿me entiendes? Y eso pasa en todo. O sea, la autora coreana que acaba de ganar el premio Nobel, o sea, hoy ya mañana va a salir en anagrama, pero antes no. ¿No? Bueno, no, específicamente ya sí salió, pero porque ya había roto algunos mercados desde lo independiente no sé si me estoy dando. Creo que en general, para mí, ese doble rasero en el que uno quiere hacer una obra original y uno quiere hacer una obra que se venda bien, no pueden compaginarse. O sea,
tienes que darle prioridad a una de las dos. Y por eso existe Gandhi, pero también por eso existen Casa Tomada y otras librerías así, donde la intención es otra. Digo, evidentemente quebré y la tuve que... ¿no? Esa ya es otra cosa. Pero bueno, la mayoría de estos autores que después aparecen, voy a poner un ejemplo muy claro. ¿Cómo se llama? Se me fue ahorita. Casas Vacías, Brenda Navarro. Es una autora mexicana joven. Llegó a Casa Tomada a presentar su libro Casas Vacías. Casas Vacías es un libro muy bueno, una novela increíble, con un formato distinto y con unos temas horribles, pero muy, muy duros. Y lo presentó en una editorial, literalmente llegó y puso una caja de cartón que tenía 50 impresiones de su libro. La editorial se llamaba Caja Negra con K, porque hay otra con C, Argentina, que es muy buena, pero esta es una editorial muy independiente, pequeñita, y imprimieron 100 títulos. Por azares del destino, uno de esos libros llegó al director o a uno de los socios de Sexto Piso y lo publicaron en Sexto Piso 3 años después, y después lo publicaron en Sexto Piso España y ahora está por publicarse en Anagrama. Porque cuando hablé con Brenda Navarro en esa presentación del libro, nos dijo que ese libro había sido rechazado de Anagrama, de Sexto Piso, y etcétera, ¿no? Le puse el Sexto Piso, que también era independiente, pero ya más... Entonces, no sé si me explico. Ahí, ese es el ejemplo perfecto. O sea, ese mismo libro que rechazaron una vez que se volvió entre boca y boca en el ámbito independiente, la gente, los críticos literarios verdaderos, que también están fuera de este circuito de promoción literaria, que eso es, no es crítica, sino promoción, los están fuera, hablaron bien de ese libro, regresó a todas estas editoriales, ya con un interés económico. Entonces, bueno, yo creo que la búsqueda siempre está fuera del circuito editorial. Supongo que pasa lo mismo también con arte. O en la filosofía es más complicado, pero antes, pensaba cuando empezaba Chano a hablarte en decir que también podría ser, aunque suene ironía, esta vez no es ironía en chiste, pero podría ser que encontraras una gran conferencia acerca de filosofía y literatura en el ITAM y no en la UNAM. O sea, también hay espacios en donde naturalmente parece que no pertenece esto que se dice, pero que habita y está. Y yo lo he vivido, de experiencia propia aquí, no con ustedes lo he vivido. Hay alumnos de esta universidad que les gusta la filosofía. ¿Por qué? Porque no hay una autocensura, porque tienen apertura y porque generalmente se abren de ese establishment de que hay que leer solamente estos autores o autoras. Lo decía porque en una de esas escuchas algo fascinante en una conferencia en un lugar donde naturalmente no habría, como si fuéramos nosotros el texto de Navarro, ¿no? O no, ya no nosotros, sino en cualquier otro lugar. Lo mismo en la música. Las redes sociales ayudan mucho. Spotify ayuda muchísimo para cuando ves a alguien que nadie lo oye, algo puede haber ahí, le das play y probablemente sea una basura, pero a veces no. Y los que los jalan los grandes editoriales, las grandes disqueras, a veces como que los ensucian mucho, como pensando en el primer álbum de Rosalía, una cosa fascinante de flamenco, y después hizo basura tras basura, tras basura, tras basura, tras basura, y lo hará hasta que ella misma tope con pared y vuelva a eso. O sea, eso es lo que les pasa. Cuando empiezan solos, los agarran los grandes y los destruyen hasta que tienen el renacimiento del autor. Es como también la misma historia de cine.